dispuesto a seguir el programa de dolor que conocía de antemano, es lo que ha hecho la diferencia entre la vida y la muerte para nosotros. Por eso, esta noche al participar de la mesa, recuerda que esta mesa es la mesa de la obediencia de Cristo, la obediencia que lo llevó a la muerte para que tuviéramos vida. Esta mesa es la mesa que señala el abandono, la traición, la negación que sufrió de los que más cercanos tenía, para que tú y yo podamos ser aceptados, cobijados y adoptados por el Padre. Esta mesa es la mesa del compromiso total con la voluntad de Dios que lo llevó a menospreciar el oprobio y aun su propia vida para cumplir el plan del Padre. Esta mesa también es la mesa de nuestro compromiso con aquel que nos amó y nos rescató para que ya no vivamos para nosotros mismos sino para aquel que se entregó por todos nosotros. Por eso esta noche, al participar de la mesa, comprométete con Dios a abandonar cualquier cosa o persona que está ocupando el lugar en tu corazón que le corresponde a Él. Comprométete con Dios a confiar en su consejo y dirección en esa situación, relación o condición en la que te ves tentado a hacer tu voluntad y no la de Él. Comprométete con Dios a ser intencional a reflejar su carácter aún en medio de esas situaciones complicadas, relaciones difíciles o condiciones complejas. Comprométete con Dios a obedecer su palabra en cada decisión, cada relación, cada situación, tal y como el Hijo amado del Padre lo hizo. Comprométete con Dios a vivir solo para Él y por Él, y solo para su gloria. Conviértete en miembro del canal y sé un instrumento de la palabra de Dios. No dejes pasar esta oportunidad de impactar vidas, haz clic en el enlace de la descripción ahora y ayúdanos a difundir la palabra de Dios. Identidad. By Wilbur Madera Rivas. Sumari. Somos una nueva creación y por eso podemos enfrentar la lucha contra el pecado. Intro. Esta semana estaba en el banco haciendo un depósito y tuve la oportunidad de ver que llegara la compañía transportadora de valores en su camión blindado a recargar el cajero automático. Es interesante ver todas las maniobras que hacen. Tienen un protocolo estricto que siguen, se les ve con una actitud alerta y a la defensiva, como si una gran amenaza estuviera al acecho. Uno de los agentes estaba montando guardia con la mano sobre la pistola en su cintura. Trataron de hacerlo lo más rápidamente posible y luego se retiraron siguiendo su protocolo estricto. Quizá nosotros, a simple vista y sobre todo aquí en Yucatán, podríamos calificarlos de exagerados. Podríamos pensar que se toman demasiado en serio su papel, como que sobreactúan sus movimientos. Pero ellos conocen su trabajo y conocen la amenaza real a la que se enfrentan. Por eso cada movimiento es intencional y obedece a un plan diseñado para asegurar los valores que transportan. Ellos han sido entrenados para estar alertas, concentrados y siempre listos para usar las armas que tienen para enfrentar lo que pueda amenazar los valores que resguardan. Como creyentes en Cristo deberíamos vivir de esa misma manera con respecto a nuestra lucha contra el pecado. Muchas veces creemos que vivimos en tiempos de paz y como que bajamos la guardia en nuestra lucha por hacer lo que agrada a Dios y desechar lo que lo ofende. Se nos olvida que la Escritura nos enseña a estar siempre velando y alertas por la gran amenaza que representa el pecado para nuestra relación con Dios y con el prójimo. Nos olvidamos que Dios, en su palabra, nos ha dado tantos recursos y herramientas para blindar o proteger nuestra alma y vida de los embates inmisericordes del pecado personal y colectivo. Nos referimos a esas pautas pecaminosas con las que has luchado por años, a tal grado que ya parecen lo normal para ti. Nos referimos a esas tentaciones tercas y recurrentes que sientes que son más fuertes que tú y que como que demandan tu atención cada vez que tocan a tu puerta. Nos referimos a esas maneras pecaminosas de responder y reaccionar ante las situaciones de la vida diaria y que tratamos de justificar diciendo cosas como: es que es mi carácter, mi papá respondía de la misma manera o es que estoy muy estresado. Nos referimos a esa lucha contra el pecado remanente en nuestros corazones que perjudica nuestro avance en el proceso de santificación. Esta es una lucha real y diaria, pero en la Escritura encontramos la ayuda necesaria para pelear esa buena batalla. Por eso, este mes estaremos hablando de este tema bajo el título general de Blindados. Y nuestro propósito es proveer herramientas útiles y prácticas a los creyentes para luchar en contra del pecado. No olvidemos que somos soldados del ejército del reino de Dios y nuestro capitán nos ha provisto de lo que necesitamos para pelear la buena batalla de la fe y vivir vidas que glorifiquen a Dios. El primero de estos recursos que abordaremos que Dios nos ha dado para nuestra lucha contra el pecado es fundamental.
Se trata precisamente de la nueva identidad que tienen aquellos que están en una relación con Cristo. Los que creen en Cristo, los que están en una relación con Cristo han experimentado un cambio interno y de posición con respecto a Dios que les da una nueva condición y equipamiento para vencer en la lucha contra el pecado. La clave está en reconocer, creer y vivir de acuerdo con lo que ya eres en Cristo, de acuerdo con tu nueva identidad. La Escritura nos dice en 2 Corintios 5, 17 NV, por lo tanto, si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Lo viejo ha pasado, ha llegado ya lo nuevo. Lo primero que debemos subrayar es la frase estar en Cristo. Esta es una frase que se repite por todas partes en el Nuevo Testamento, ya sea en esa forma o en sus equivalentes, en Jesús, en el Hijo y demás alusiones. Y es clave porque es una manera técnica de hablar de nuestra unión con Cristo. Es decir, que aquellos que creen en Cristo han sido unidos a Cristo y esta unión es tal, de modo que todo lo que Cristo hizo se toma en cuenta como si sus representados lo hubieran hecho, y todo lo malo e indeseable que los representados han hecho o harán fue adjudicado a Cristo y castigado y pagado cuando Cristo murió por sus representados. Entonces, en nuestra unión con Cristo, es que tenemos y gozamos de todos los beneficios espirituales y reales de la vida, muerte y resurrección de Cristo. Y dice el pasaje que los que están en Cristo son una nueva creación. Algunas versiones dicen, una nueva criatura, pero esta traducción da la idea de algo muy individual. Es decir, la persona o individuo es una nueva criatura o ha experimentado un nuevo nacimiento. Pero lo que está diciendo Pablo aquí es algo mucho más glorioso y maravilloso que el hecho de que un individuo tenga una nueva vida. Lo que la Escritura está enseñando aquí tiene que ver más con un concepto de la escatología bíblica, es decir, con la doctrina o enseñanza de los últimos tiempos o el final de los tiempos de este mundo. Recordemos que toda la historia bíblica a partir de la caída nos está llevando a la culminación en la que tendremos unos cielos nuevos y tierra nueva, una renovación de todo el orden de la creación donde todos hacen y obedecen la voluntad del Padre así como en el cielo así también en la tierra. Es decir, una nueva tierra donde el reino de Dios está establecido plenamente y para siempre con Cristo como el Rey humano visible e invicto. Recordemos también que el Nuevo Testamento nos enseña que con la primera venida de Cristo a la tierra ese siglo o época venidera fue inaugurado en la tierra. Aunque el presente siglo o época no concluyó sino sigue vigente, el siglo venidero irrumpió o se traslapó en paralelo con esta época que no concluyó y que culminará plenamente cuando el Señor Jesús regrese en gloria. Pablo entonces en este texto está haciendo referencia a que esa realidad de los cielos nuevos y tierra nueva, la nueva creación, ya está presente en aquellos que están en Cristo. Por eso dice que si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Es decir, el poder y gloria de la nueva creación ya son vigentes y disponibles cuando menos en parte para aquellos que se han identificado con Cristo por medio de la fe, para aquellos que están en unión con Cristo. Entonces, los que están en Cristo deben comenzar a verse como partícipes ya de la nueva creación. Es decir, los recursos y realidades de la nueva creación han irrumpido a este mundo y están disponibles para los que están en Cristo. De hecho, el pasaje dice que lo viejo ha pasado y lo nuevo ha llegado. Nuestra identidad ya no está más ligada a este mundo, sino a la realidad futura que ya es presente de lo que somos en Cristo, ciudadanos y participantes de una nueva creación. Si estás en Cristo, si crees en Él, tu identidad ya no está en lo que fuiste, o en lo que solías ser, sino en lo que ahora eres y serás en Cristo. La descripción de tu vida y del propósito de la misma ya no debe ser determinada por tu identidad pasada caracterizada por tu pecado, sino debe ser de acuerdo a la esperanza de lo que seremos y somos en Cristo. Esto es importante porque nuestra identidad o lo que creamos ser determinará el propósito, rumbo y expectativa de mi vida. Si creo que soy ladrón, si mi identidad es ser ladrón, pues veré mi vida como teniendo el propósito de sacar provecho de cada persona o situación, me daré permiso de una vida de baja moral y ética, seré corrupto y aprovechado. Lo que creo que soy determina cómo vivo. Una vez escuché cómo entrenan a los elefantes a permanecer quietos en un mismo lugar. Te puedes preguntar cómo un animal de tal tamaño y fuerza se queda parado en el mismo lugar sujetado tan solo con una cadena en una pata unida a una estaca enterrada en la tierra. Si el animal es capaz de tirar árboles inmensos, ¿cómo es posible que una simple estaca lo detenga? Cuando son pequeños les ponen esa cadena alrededor de la pata y clavan la estaca en la tierra.
El animal trata de moverse pero como es pequeño no tiene la fuerza suficiente para hacerlo. Después de tantos intentos se da por vencido y se convence que no es posible mover la estaca. Y así crece toda su vida creyendo esta mentira y aun cuando es adulto maduro con toda la fuerza necesaria, permanece quieto porque está convencido que nadie puede mover esa estaca. Algo parecido puede estar ocurriendo en tu vida y mi vida. Si estás en Cristo, eres nueva creación, pero como hemos vivido tanto tiempo esclavizado al pecado seguimos viendo nuestra identidad ligada a él. Seguimos sintiendo como que tenemos que acceder a sus exigencias, como que estamos solos o desprovistos de recursos para decirle no. Hemos vivido tanto tiempo esclavizados que aún no vemos las implicaciones reales de que ya tenemos en Cristo una nueva identidad que nos da los recursos suficientes para mover la estaca del lugar. El pecado ya no se enseñorea de los que están en Cristo. La Escritura está diciendo aquí que los que estamos en Cristo ya no debemos